Continuamos con la presente sesión. Invitación al señor Luis González Posada Eizaguirre para tratar sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú y sus implicancias para el país. Señora Secretaria Técnica, sírvase confirmar la presencia del invitado en la plataforma. Señor presidente, el señor Luis González Posada Eizaguirre se encuentra en la plataforma. Muchas gracias. Saludamos la presencia del doctor Luis González Posada Eizaguirre para que exponga sobre el acuerdo de Escazú, a quien le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Tiene el uso de la palabra. Su audio, doctor, por favor, no se le escucha. Ahora sí. Sí, ¿Correcto? adelante, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Mi saludo a usted y a todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión a la cual pertenecí 10 años. Así que lo primero que quiero decirles es que me alegro mucho de este ejercicio democrático de debatir un tratado internacional, porque generalmente se piensa que este es un ámbito exclusivo de expertos en derecho internacional o de diplomacia, y no es así, porque un tratado afecta a todos los ciudadanos en su conjunto. Entonces es una buena práctica, y también es una buena práctica que usted haya abierto las puertas para que otros sectores que debían haber opinado opinen, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque están involucradas constitucionalmente a temas relacionados a la seguridad y a la soberanía nacional, y también los gobiernos regionales, porque son los que al final de cuentas deciden en cada una de las circunscripciones, por ejemplo, si se otorgan o no se otorgan licencias o concesiones para empresas mineras, gasíferas o petroleras, ¿no? Entonces, escuchar todas estas voces es importante, es una señal de respeto democrático que yo quería destacar. Lo primero que quiero señalarle es mi sorpresa de que este tratado de Escazú ha sido impulsado por un organismo que no corresponde. Creo que ayer lo escuché decirlo al internacionalista González Olachea, ¿no? Que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. La CEPAL ve temas económicos. Yo no conocía que veía temas ambientales, por lo menos nunca lo ha hecho. Y me sorprende más porque desde el año 1972, o sea, hace 43 años, existe un organismo en las Naciones Unidas, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es a nivel mundial. Su sede es en Nairobi, Kenia, y en América Latina es en Panamá. Yo no entiendo por qué este convenio, que precisamente está vinculado al medio ambiente, no se vio en ese programa y sí se vio en la CEPAL. En fin, esas son interrogantes que en sus momentos las partes pertinentes deben responder. Llegamos, presidente, a este debate realmente confundidos, ¿no? Primero, por lo que expresé. Segundo, porque la propia Cancillería ha pasado por 3 instancias. La primera es la aprobación y delegación previa de la facultad de suscribir un tratado, delegación a través de una resolución suprema, ¿no?, a la ministra del Ambiente. Y un aspecto fundamental que desde mi perspectiva lo dio firmar el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, como es lo usual. Pero así se hizo. Luego tenemos que fue el propio ministro en ese entonces que envió a usted a su despacho una carta el 11 de junio, de alguna manera haciendo advertencias sobre el tratado, porque decía que hay que evaluar, decía, la expansión de esa obligación, porque ninguno de los países del espacio amazónico, salvo 2, lo han firmado, y que esto podría, sostuvo, generar un desbalance regional. Esa es una advertencia encriptada en el lenguaje diplomático fina, ¿no? Decir, oiga, hay que tener paciencia, aguarden, hay que mirar bien. Y tercero, la actual posición de la Cancillería, que ha dicho, aprueben, pero debatan. Entonces estamos en esta situación, y
entro al tema obviando una serie de antecedentes que pensaba tratar, como el Tratado de Dinamarca, que es el que dio paso, ¿no?, a Escazú. Lo dice además Escazú. Es un tratado firmado por 54 países, de los cuales la mayoría son europeos, y que tiene las 3 plataformas mismas que repite Escazú, exactas, las mismas 3 plataformas. Pero es mucho más débil que el Tratado de Escazú. Pero vamos al tema, porque he visto que ya todos estos aspectos de alguna manera han sido abordados por el Congreso y por los invitados. Lo primero, el derecho a la información, presidente. El Tratado de Escazú dice que no hay necesidad de mencionar ningún interés especial ni razones para solicitar información, que lo puede pedir cualquiera. Señor de la esquina, cualquiera puede pedir: oye, deme usted, por ejemplo, toda la información sobre Yanacocha, ¿no?, los estudios técnicos, medioambientales, las inversiones, y usted tiene que darlo. Eso es. Pero acá viene un tema constitucional, que es muy delicado. Dice el Tratado de Escazú, por favor, lo rogaría que lo vean, que esta información debe entregarse sin costo. ¿Correcto? Sin costo, presidente. Esta expresión sin costo contraviene la Constitución Política del Perú, porque en su artículo 2, inciso 5, dice que toda persona puede solicitar sin impresión de causa, estoy leyendo, la información que requiere cualquier entidad con el costo que suponga el pedido. ¿Correcto? O sea, mientras la Constitución dice pueden pedir información, pero pagando con el costo, el Tratado de Escazú dice sin costo. Entonces ahí evidentemente hay una colisión entre lo que dice el Tratado de Escazú y lo que dice la Constitución Política del Perú, lo cual implica, desde mi perspectiva, una modificación del texto constitucional que nos tendría que llevar necesariamente a ser aprobado en 2 legislaturas ordinarias con 2/3 de la votación. Eso es así. Yo le estoy señalando casi con precisión. Repito por última vez, ¿no? Escazú dice que la información debe entregarse sin costo. La Constitución dice con costo. Entonces, es una modificación constitucional, y acá ahí en la comisión hay excelentes constitucionalistas, ¿no?, que pueden dar opinión sobre el tema, lo cual nos llevaría a que si se aprueba, ¿no?, tendría que llevarse al Pleno en 2 legislaturas ordinarias y obtenerse 2/3 de los votos para ser para ser aprobado. Ese es un primer punto. Y naturalmente, cuando se habla también de cesión de soberanía, existe, desde el momento que usted cede una decisión de la justicia jurisdiccional, del derecho positivo interno, a un organismo internacional como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, evidentemente hay una cesión de soberanía. Entonces acá hay un segundo elemento que debe ser tenido en consideración. Continúa, presidente. El segundo punto que habla Escazú es el segundo punto sobre el tema es el siguiente. La ley de transparencia y acceso a la información pública, la 27806, dice con toda claridad que toda persona tiene derecho a solicitar y acceder a información del Estado. No se exige expresión de causa. Y la autoridad debe responder esa solicitud en un plazo de 7 días, que puede ser extensivo a 5 días adicionales, y en caso no cumpla con los plazos requeridos, puede ser llevado a un tribunal e inclusive puede ser penado hasta con 2 años de cárcel. Así lo dice el artículo 206, así lo dice. Entonces, señalo esto porque quiero decir que ya existen todas esas normas, inclusive de un nivel superior a las que trata Escazú. Ya existe en la Constitución Política, en la Ley de Transparencia
27806 se fijan inclusive plazos bastante exigentes, por lo cual me resulta muy difícil hasta el momento entender el motivo de la suscripción de ese tratado. Y le decía que quien incumple con acceso a la información, así dice la ley peruana, ¿no? Constituye un delito de abuso de autoridad, ¿no? Es el artículo 377 del Código Penal, se le aplica, que es pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y multa entre 30 a 60 días. Se exceptúa en este caso, como en todos, la llamada información secreta de seguridad del Estado o la información vinculada a asuntos íntimos de una persona. Yo digo esto, lo importante del acceso a la información, porque nos preocupamos por Escazú, presidente, pero hay temas que no tenemos acceso a la información y que son temas que reclaman todos los peruanos. Por ejemplo, los acuerdos que se alcanzó con Odebrecht. Acuerdos que han significado grandes beneficios para esa empresa corrupta. Ningún ejecutivo ha sido afectado, ni en su persona, ni en sus bienes, sus propiedades han puesto a salvo, se les ha permitido vender, disponer libremente de su patrimonio. Pero no tenemos acceso, no podemos saber, oiga, qué cosa ha firmado el Ministerio Público y aprobado el Poder Judicial en un tema tan sensible que solamente lo pueden saber 2 fiscales y un tribunal. Yo creo que esa es una buena prueba de que la ley de transparencia pues tiene que ser aplicada y tiene que cumplirse, porque solamente hay reservas cuando hay temas vinculados a la seguridad nacional, a la seguridad pública o a la intimidad de la persona, ¿no? Y otro ejemplo bueno es, por ejemplo, que hemos participado hace mes y medio, solicitamos al Ministerio y al Primer Ministro que nos brinde toda la información sobre los contratos, los convenios suscritos entre el Ministerio de Salud del Perú y de Cuba en relación a los médicos que han venido a saber cuánto se les pagan a ellos, cuánto se les paga al gobierno, cuál es la modalidad del contrato, si el mismo se ajusta a las disposiciones contractuales establecidas por la OIT. Señor, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces, acceso a la información pública sí, pero si en estos casos no tenemos respuesta ante temas nacionales, yo no sé cómo nos estamos preocupando de temas de otra naturaleza. Muy bien. El segundo punto que se refiere a Escazú, que está señalado en el artículo 7º, es el llamado la participación pública en la toma de decisiones, ¿no? Que es muy amplio. El público puede participar en reaccionar, actualizar proyectos medioambientales, inclusive en el ordenamiento territorial, ¿no? Así lo dice, esa es una ampliación amplia. Pero también en la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, y estoy leyendo, y reglamentos medioambientales desde su inicio. Y señala la Escazú que antes de una decisión deberán tomar, abro comillas, debidamente en cuenta el resultado de los procesos. ¿Y qué pasa si no se toma en cuenta? ¿Se crea un conflicto? Yo noto esta redacción absolutamente imperativa. Repito, antes de una decisión el Estado deberá tomar, abro comillas, debidamente en cuenta el resultado de los procesos. Y finalmente, dice Escazú, que la discusión y sus antecedentes serán públicos, divulgados por medios escritos, electrónicos y orales. E inclusive se debe promover la participación pública cuando ocurran eventos internacionales donde participe el gobierno del Perú. Yo realmente, señor presidente, tengo muchas reservas. ¿Por qué? Porque se está afectando la soberanía decisoria de un Estado. Para eso tenemos un Estado, leyes, ministros, mecanismos. Nosotros no podemos hacer un estado de consulta permanente, amplia, genérica. No solamente por esa razón, sino que, por ejemplo, nosotros hemos aprobado el convenio 169 de la OIT, que es la consulta previa antes de autorizar programas de exploración y explotación de recursos naturales, o sea, exploraciones de minas, gas, petróleo, ¿no? Esto fue aprobado el 27 de junio del año 1989 y ratificado por resolución legislativa 26253
del 26 de noviembre de 1989. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice la norma? La norma establece que existe el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios que, abro comillas, afecten directamente sus derechos colectivos sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Es decir, afecten en las zonas aledañas. Pero ocurre acá que una inversión en Loreto, ¿no? Puede ser materia de intervención de un ciudadano que vive en Trujillo. No, esta protección está dada precisamente para proteger, para que participen, para que opinen, para que se ilustren, para que puedan no ser convidados de piedra, ¿no? Los pueblos indígenas originarios. Pero está constreñida a ese grupo, no al ámbito nacional, no a cualquier ONG. Ahí puede haber una ONG austriaca vinculada con una peruana, entonces tiene que participar en una zona que no les de ellos, que no lo conocen, y el Estado está obligado a escucharlos, a atenderlos y a llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, la ley de consulta previa, ¿no? Es para las zonas que los afecten directamente, no indirectamente. Entonces, como vemos, esto está muy bien normado, existen los mecanismos legales correspondientes para hacerlo. Lo que pasa es que CASU lo quiere desplazar a un ámbito externo a las propias comunidades, que yo no creo, y por eso he escuchado algunas opiniones de comunidades de Guaitará, por ejemplo, que no aceptan, que piden rechazo a Escazú, porque afecta, digamos, la soberanía territorial, la potestad que tienen los pueblos originarios, que pueden ser intervenidos por personalidades o asociaciones, ONGs, de zonas que están fuera de su ámbito de trabajo, ¿no? Hay una tercera norma, la plataforma de Escazú, artículo 8, que es el acceso a la justicia. Dice que toda persona tiene derecho a acceder a instancias judiciales y administrativas para impugnar cualquier resolución, cualquiera. Pero aquí dice algo que a mí realmente me ha llamado la atención. En ese caso, dice, o sea, si usted recurre a la justicia contra una resolución que ha dado el Ministerio de Energía y Minas para que puede explotar una mina, en este caso, si usted quiere acceder a la justicia, y leo textualmente, dice que el Estado debe brindarle, abro comillas, asistencia técnica y jurídica gratuita. Cierro comillas. Yo realmente no he visto eso. O sea, le puede brindar toda la información, puede decir usted tiene derecho a recurrir a la justicia contra el Estado, y el Estado, quien va a usted a observar, a litigar, tiene que entregarle asesoría técnica y jurídica gratuita, tiene que pagar. Esa es otra de las exquisiteces que tiene el convenio de Escazú. Yo quiero decirle, señora Presidenta, señores congresistas, ¿no?, que existe justicia ambiental en el Perú. Recuerdo, por ejemplo, que el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, creo que fue el año pasado, declaró la nulidad de 111 concesiones mineras sobre territorio de los pueblos ancestrales Aján y Jampis, porque incumplieron con la obligación de hacer la consulta previa. 111 concesiones fueron dejadas sin efecto. O sea, hay una justicia que está marchando, no en la velocidad que todos quisiéramos, pero que está marchando. Pero aparte de eso, el Estado ha ido mejorando sus mecanismos de participación y de educación de los magistrados, de los fiscales, en temas ambientales. Por ejemplo, el Poder Judicial cuenta con un observatorio de justicia ambiental y una comisión especial de gestión ambiental que está presidida por un vocal de la Corte Suprema de Justicia. Esta es una buena señal. Esto
este observatorio, esta comisión, promueve sistemáticamente la capacitación de los jueces en temas de derecho ambiental. Los capacita, los entrena, los perfecciona para que apliquen la justicia correctamente al amparo de nuestro derecho positivo interno y también de los pactos internacionales que el Perú ha suscrito sobre la materia. Pero no solamente. El Ministerio Público, presidente, cuenta con 54 fiscalías que investigan delitos ambientales. 54. Hay 32 fiscalías especializadas, 15 fiscalías de prevención en materia medioambiental, una fiscalía penal corporativa y 5 fiscalías mixtas en el distrito de Tacna, más una fiscalía corporativa en la convención en el Cusco. O sea, ya hay una plataforma, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, para dar respuesta a la justicia ambiental. Ese es un segundo elemento muy importante. Pero hay un tercer elemento, por lo cual yo no entiendo cuál sería el beneficio del Perú de aprobar el convenio de Escazú, porque tenemos una mejor estructura y mejores leyes que la que tienen cualquiera de los países parte de nuestro sistema interamericano. O sea, de los 33 países con alguna largueza, el Perú tiene mejores leyes, mejor estructura para garantizar el medio ambiente, ¿no? Yo acá quiero ser claro, presidente. Quien le habla está en contra de la firma del Acuerdo de Escazú, pero a favor del medio ambiente. Y eso lo debemos decir porque hay quienes trazan una línea divisoria. Quien está contra Escazú no está con el medio ambiente, es falso. La mayoría de nosotros hemos participado y tenido intervención. Por ejemplo, yo lo he tenido en la constitución del Ministerio del Ambiente y la constitución también del Ministerio de Cultura, que tienen ese ámbito en los años 2005 y 2008. Y siempre he sido un defensor del derecho ambiental, pero eso no me obliga a que tenga que aprobar Escazú. Simplemente yo no estoy de acuerdo porque no veo ningún beneficio, ninguno, para el país. Y escuchándola hace algún momento a la señora ministra del Medio Ambiente, me ratifico en mi opinión. No he explicado un solo beneficio para que nosotros nos sentamos entusiasmados a firmar un acuerdo internacional de esa naturaleza. Señalo como fortalezas que no tienen los demás países, ¿eh? Nosotros contamos con 2 ministerios, el del Ambiente, creado en 2008, y el de Cultura, el 2010. Tenemos un viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, un viceministro de Gestión Ambiental. Contamos con 80 leyes y normas de distinta jerarquía. Disponemos de una ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la 28245, una ley general del ambiente, 28611, su reglamento 008205 PCM. Contamos con una ley de gestión ambiental de residuos sódicos, un sistema nacional de información ambiental. Es decir, contamos con todas las normas, todos los dispositivos legales, ¿no?, a nuestro alcance. Tenemos infraestructura, tenemos dispositivos legales. Es decir, desde ese aspecto somos superiores a cualquiera de los 33 países que formamos parte del sistema. 33 países, de los cuales 22 han firmado, de los cuales solo 9 lo han ratificado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ventaja obtenemos? Nadie me puede decir una sola ventaja. Y yo quiero concluir, presidente, porque no puede también quedar en el aire lo que es un temor de todos. El temor es que existan organizaciones que aprovechen estas normas para bloquear proyectos, para frenarlos. Hemos tenido experiencias fuertes, Tambográn, por ejemplo, ¿no?, en Cajamarca, una mina polimetálica, donde a pesar de que existían todos los informes técnicos, que se generó actos de violencia, se atacó la propiedad, y en este momento, el resultado de eso no solamente que se ha paralizado una actividad minera que hubiera generado grandes inversiones y beneficios en la comunidad y puestos de trabajo, sino que
hay 4.500 mineros informales que están destruyendo precisamente el medio ambiente. 4.500 mineros informales, ¿no?, que entraron por la rendija de un cuestionamiento político a una mina como Tambo Grande y que están destruyendo lo que el gobierno regional de ese momento debió proteger. Y lo mismo ocurre en Conga. Se ha paralizado una inversión de 4.800 millones de dólares en Cajamarca, Tía María de 1.300 millones de dólares, Las Bambas. Es decir, hay un conjunto de inversiones que se están paralizando. Quiero dejar muy en claro que el pensamiento, entiendo, de todos nosotros es que seamos rigurosos en que las empresas que invierten en minería, en petróleo, en gas, respeten las normas medioambientales. Ya pasaron los tiempos tristes y crueles de ver minas que contaminaban el ambiente, los famosos humos en Cerro de Pasco, en Marcona. Esa es parte de una historia negra que no debe repetirse en el Perú, y todos nosotros, y por eso hasta el Ministerio del Ambiente debe ser el primer impulsor de tener una estructura adecuada para supervisar de manera permanente a todas estas zonas donde se hacen ese tipo de inversiones. Eso es eficiente, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Supervisar, ver que se esté cumpliendo, y cuando vean que no se cumple, tomar las disposiciones necesarias para que se paralicen las actividades hasta que se corrijan las fallas técnicas. Sí, estamos con el medio ambiente, presidente, estamos a favor del medio ambiente. Lo que no estamos es con un convenio que no nos lleva a nada, que no tiene una sola ventaja comparativa, una, para el Perú. Yo tengo una experiencia, y me permito con esto cerrar y contarla. Yo soy de Pisco, y Pisco comenzó una gran inversión, que es la planta de licuefacción, que hoy día se ha construido en Paracas. Pisco, departamento de Ica. Cuando iba a comenzar la planta, yo me encuentro con el gerente general de la Pruspetro, que es un señor argentino, cuyo nombre no recuerdo bien, y le pregunto cómo iba el proyecto, y su respuesta fue: lo hemos suspendido. Digo, ¿y por qué lo han suspendido? Estamos viendo a qué otra zona vamos. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Ya estaba reservado. Bueno, me dice, han abierto una feroz campaña, una ONG, en las radios de Pisco, diciendo que el gas es incoloro, inodoro, insaboro, iba a matar los peces, destruir la reserva de Paracas y afectar gravemente la salud de los ciudadanos. Y la gente se ha quedado traumada con esta campaña. Traumada. Y entonces nosotros no queremos tener problemas, hay gente que nos insulta, nos agrede. Bueno, esto lo solucionamos tomando el micro y hablando, y demostrando que esa campaña era perversa, maligna, porque lo que quería era dejar en la miseria y el desempleo a gran parte de la población de Pisco, simplemente para ellos seguir manteniendo su proyecto y asustando a sus proveedores de fondos. Bueno, esto no funcionó, y finalmente la planta se instaló. Hubo una inversión de 3.800 millones de dólares, ¿no? Se vino los tubos de las Malvinas, Cusco, creo 420 kilómetros, es la inversión más grande que se ha hecho en la historia del Perú, ¿no? Tenemos la primera planta de licuefacción de Sudamérica, el PBI de nuestro país creció 2%, y la fábrica está funcionando desde el 10 de junio del año 2010 y beneficia a miles de familias pisqueñas. Yo cuento esto porque quizás si no hubiera concurrido en ese momento, no estaría ahí, pues. La Pruspetro estaría en otro lado, porque hay ONGs que acosan. Yo con esto quiero distinguir. Hay magníficas ONG, gente seria, responsable, buenos profesionales, que trabajan con eficiencia, quienes todos debemos respetar, ¿no? Pero también hay estos riesgos, y hemos visto muchos casos, y es el temor que tienen las instituciones
que se pueda producir en algún momento apoyándose un convenio, primero, que va contra la Constitución del Estado, el segundo, que no le da ningún beneficio al Perú, y tercero, que nos puede complicar la vida en circunstancias que todos sabemos que la única manera de salir de esta letal pandemia que está generando miles de muertos en la población, la única manera de salir es impulsar la pesca, impulsar la minería. Hay 50.000 millones de dólares de proyectos que están a la espera y que debemos evitar que lo sacudan, que lo maltraten, que atemoricen al inversionista. Es en general, señor presidente, la exposición que quería hacer. He evitado tratar sobre otros convenios internacionales, porque creo que ya lo han hecho, y me he querido centrar específicamente en los puntos que he señalado, y quedo a disposición de la Comisión de Relaciones Exteriores para cualquier pregunta que me quisieran formular. Gracias, doctor Luis González Posada, por su participación. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan hacer las consultas que crean pertinentes. Los invitamos a registrarse en la plataforma para que puedan participar. Cedemos el uso de la palabra al congresista Alberto de Belaunde. Tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, presidente. Un saludo cordial a nuestro invitado, agradeciéndole por su participación el día de hoy. Creo, además, presidente, que nuestro invitado ha señalado a dos actores fundamentales, ¿no? El Poder Judicial, recordando los juzgados que están impartiendo justicia en materia ambiental, y también a quienes realizan una labor muy entregada desde las fiscalías ambientales. Creo que tal vez sería importante poder invitarlos a que expresen su opinión en la comisión, tomando en cuenta además que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se han expresado a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Dicho eso, yo tengo una duda sobre lo señalado respecto al derecho de acceso a la información, porque el artículo 5 del Acuerdo de Escazú de acceso a la información ambiental, en el numeral 17, señala que la información ambiental deberá entregarse sin costo, siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío. Punto seguido. Los costos de reproducción y envío se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Estos costos deberán ser razonables y darse a conocer por anticipado, y su pago podrá efectuarse en el caso de que se considere que el solicitante se encuentre en situación de vulnerabilidad o en circunstancias especiales que justifiquen dicha exención. Mi consulta es, ¿cuál sería la controversia con la normativa actual? Porque la Constitución establece el costo para la reproducción y envío, y digamos, el fraseo es distinto, pero el fin es el mismo, ¿no? Dice que será sin costo siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío. Y en el caso de la Constitución y la ley, habla de los costos que implican la reproducción y envío de esa información. Entonces me interesaría poder precisar cuál sería la diferencia entre nuestra normativa y lo que propone Escazú. Y finalmente, presidente, sobre la CEPAL, que es una preocupación que también había expresado otro invitado la semana pasada, creo que es relevante recordar que el 35º periodo de sesiones de la CEPAL, realizado acá en Lima en mayo del 2014, recibió la CEPAL el mandato de fomentar el proceso de cooperación regional en esta materia. Y en la declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río en el mes de noviembre de 2014 en Santiago de Chile, también se ratifica este mandato. Es decir, estos mandatos de la CEPAL fueron dadas por los países signatarios, y por eso es que la CEPAL termina involucrada en este tema. Que quería mencionar eso porque creo que puede aportar a nuestra conversación. Muchísimas gracias al invitado y, por supuesto, a usted, presidente, por el tiempo. Gracias, congresista Alberto Belaunde. Respecto a las invitaciones, nosotros hemos manifestado que la Comisión de Relaciones Exteriores, respecto al tema del Acuerdo de Escazú, vamos a propiciar la participación de todos los actores, de los que tienen que ver desde el Poder Ejecutivo, los académicos, los especialistas, las organizaciones. La idea es
como digo siempre, ¿no? Al momento de tomar la decisión lo hagamos emitiendo un voto informado. Mientras se registran los demás congresistas, quiero plantear algunas interrogantes a nuestro invitado, al doctor Luis González Posada. El acuerdo de Escazú está ocasionando una gran polarización a nivel nacional. Tenemos los que están a favor de la aprobación, los ambientalistas, las ONGs, algunos académicos. Están en contra de la aprobación los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales, asociaciones de militares, retirados. ¿Considera usted que en la situación actual por la que atraviesa nuestro país frente a la pandemia es el momento adecuado para la polarización frente al Acuerdo de Escazú? Si las disposiciones del Acuerdo de Escazú ya están recogidas en los tratados internacionales y normas nacionales, ¿cree usted que es necesaria su aprobación? La segunda pregunta, la ONG DAR, a quien invitaremos la próxima sesión, señala que en el caso del Perú significa un compromiso político con tales derechos, pues sus disposiciones ya han sido recogidas en otros tratados internacionales y normas nacionales. Al respecto, doctor Luis González Posada, como político y exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, ¿cree que un gobierno al que le queda menos de un año debiera ratificar un acuerdo político de suma importancia y trascendencia como es Escazú, el que contempla derechos humanos diferenciados para los defensores en asuntos ambientales, más aún si este acuerdo nos obliga por lo menos por 3 años para poder denunciarlo, más un año adicional para que cobre efecto la denuncia, artículo 24 del acuerdo? Señor doctor Luis González Posada, le invitamos que absuelva las preguntas formuladas. Tiene el uso de la palabra, doctor Posada. Con el mayor gusto, señor presidente. En relación a la pregunta del congresista Belaúnde, a quien saludo, y yo entiendo su punto de vista. Él también tiene que entender que cualquier información que se entregue tiene un costo. El costo no solamente es sacar una fotocopia o un disquete. Cuando, por ejemplo, un ciudadano o una ONG en Arequipa solicita que le preparen una información amplia y general sobre determinado proyecto, quienes lo preparan son un grupo de funcionarios que tienen que revisar mapas, documentos, organizarlos y ponerlos en la red para que lo vean. Eso tiene un costo. De tal manera que eso se refiere a la Constitución. Yo le puedo decir, oiga, si usted quiere este informe por escrito, tiene que pagar tanto. Pero si usted quiere este informe virtual, tiene que pagar menos. Pero hay un costo de producción. No existe en la economía, ninguna economía que se produzca sin costo. Yo por eso ahí observo que hay una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice el Tratado de Escazú, con costo y sin costo. Ahora, en lo que se refiere a la CEPAL, como se dice, congresista Belaúnde, zapatero a tus zapatos. Hay un organismo especializado en Naciones Unidas que data del año 1972, no precisamente para asuntos ambientales, que era el órgano competente en todo caso para ver esto, y no la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Pero son puntos de vista. De repente el zapato se metió en el zapatero dejó de lado el zapato. Pero en fin, esas son decisiones que a mí no me corresponden, pero sí me pareció legítima la observación que en su momento hizo el internacionalista Javier González Oracheo. Lo que dice el presidente es cierto. Todos los artículos, todos, sin ninguna excepción, están registrados en la legislación nacional. Todos. De tal manera que yo no encuentro cuál es el beneficio que nos enredemos en un tratado que, como usted me hace la segunda pregunta, ya ha generado una confrontación entre peruanos, ya ha generado inclusive manifestaciones en la zona de la Amazonía de protesta, de rechazo, también de comunidades que dicen, oiga, yo tengo el derecho como comunero de esta zona, tengo el derecho de
de que recurren a mí para la consulta previa, pero no tiene derecho de la consulta previa una persona que vive a 1000 kilómetros de mi territorio y que no tiene nada que hacer. Entonces, ya se están creando problemas, complicaciones, y yo concuerdo con usted. Vivimos un momento muy delicado, un momento de intranquilidad, un momento de tristeza, donde miles de peruanos han muerto. Uno dice que son 20.000, 30.000, 60.000, 80.000, no lo sé, pero han muerto. Hay 500 o 600.000 contagiados. Somos quizás el país en el mundo, en proporción al millón de habitantes, con más muertos y con más contagiados, lo cual significa que ha sido un fracaso toda la plataforma de salud que se llevó adelante. Yo no estoy inventando nada. Somos un país que tenemos un 13 a 14% menos del PBI de acuerdo a la CEPAL y al Banco Central de Reserva, que es fuera de Venezuela, que es un estado fallido, es el mayor caída del PBI en toda la región. Tenemos nosotros millones de desempleados. Gente que viene a fin de mes no tiene que comprarse un pan. Tenemos una población sumida en la pobreza, cada día un mayor volumen. Entonces estamos realmente en una crisis muy grave. Para que a esa crisis le añadimos un poco de fuego, metiendo un tema que es divisorio como Escazú y que, como lo he sostenido, como usted de alguna manera lo ha dicho, no es indispensable, no es necesario. Más bien sí es un ejercicio democrático, inteligente, de apertura, que usted está haciendo en la comisión y la cual nosotros lo felicitamos. Yo creo que estoy expresando lo que opinan todas las personas que están participando y que lo están haciendo con claridad, con firmeza y con mucho respeto, como debe manejarse estos temas. Gracias, presidente. Gracias, doctor Luis González Posada. Señora secretaria técnica, ¿algún participante más que haya registrado su interés de intervenir? Yo quisiera hacer un comentario final, si es posible, congresista Belaunde. Sí, por favor. La palabra, uso la palabra, congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Sí, solo recordar lo que establece nuestra normativa en materia de transparencia y acceso a información y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es que respecto al costo de acceso a información, se refiere solamente al que corresponde a la reproducción y entrega de dicha información. No se le puede cobrar al ciudadano, digamos, el tiempo, por ejemplo, que un funcionario le dedica al juntar esta información. Lo único que puede cobrarse en un pedido de acceso a la información pública es lo que cuesta la reproducción y su entrega, y por eso es que se sostiene que lo que señala el Acuerdo de Escazú es coherente con lo que establece nuestra Constitución, las normas y nuestra jurisprudencia. Gracias, presidente. Era solo para hacer esa acotación. Gracias, congresista Alberto Belaunde. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Carlos Mejía. Tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Un saludo al expresidente del Congreso, Luis González Posada. Efectivamente, creo que aquí habría una colisión con la Constitución. A propósito de lo señalado por el canciller y también expresidente del Congreso, en el sentido de que Escazú obliga a la entrega de la información sin costo alguno. Y mientras que la Constitución efectivamente en el artículo 2 sostiene que esta información tiene que ser entregada sin costo alguno, ¿no? Lo que quiere decir que en el caso hipotético que este Congreso quiera aprobar el convenio de Escazú, tendría que hacerlo con 87 votos en 2 legislaturas extraordinarias. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista Carlos Mesías. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Oreste Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al doctor Luis González Posada. Y me da mucho gusto, doctor Luis González Posada,
y realmente doy gracias a Dios porque usted está muy bien, se nota muy buena salud, gozando de una buena salud, y eso en realidad para los peruanos, personalidades como usted, que ha aportado bastante a nuestro país, da mucho gusto, y su exposición brillante, un análisis bastante importante, y se nota realmente lo auténtico de peruano que es usted, porque ve los intereses nacionales. En ese sentido, yo quisiera hacerle solamente una pregunta, dado a que su exposición está bien clara, habiendo concluido usted con que no habría ningún sentido por reafirmar o darle por aceptado este acuerdo, porque no tendría ningún sentido, puesto todas nuestras acciones jurídicas en el Perú están muy bien previstas y tenemos todo el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, la pregunta sería al señor doctor Luis González Posada, en el supuesto caso de que la mayoría de esta comisión aprobase no al acuerdo, no a la ratificación del acuerdo, ¿bastaría con esa aprobación para hacer retiro de la suscripción de la firma o tendría que tomarse otro acuerdo para retirar la firma del acuerdo? Muchas gracias. Gracias, congresista Oreste Sánchez. Ahora le cedemos el uso de la palabra al congresista Richard Rubio. Tiene el uso de la palabra, congresista Rubio. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio al doctor que ha expuesto, quisiera hacerle unas preguntas muy puntuales. Por su exposición, me escucho pues que está a favor de no firmarse este acuerdo. Mi pregunta va, si se llegara a firmar este acuerdo, ¿en qué medida perjudicaría al sector empresarial? Porque a muchos se dice eso, que a veces perjudicaría. Y el otro, el problema, no sé si estoy pensando bien este asunto, es que no hay una data específica, creo, de pueblos originarios del Perú. Y creo que ningún gobierno se ha tomado en cuenta eso en hacerlo, porque es vital importancia. Porque hay un aspecto confrontacional con eso, porque como no se identifica, de repente por ahí se puede decir que el acuerdo de Escazú beneficiaría. Estoy en lo cierto, paso, y gracias, señor presidente. Gracias, congresista Richard Rubio. Con mi participación, haciendo una última pregunta, vamos a cerrar la ronda de consultas para que las absuelva nuestro invitado, el doctor Luis González Posada. Yo quisiera, doctor, ubicarnos en el contexto respecto a la posición del Ejecutivo. Como se ha precisado e indicado, el ex canciller Gustavo Meza Cuadra hizo algunas observaciones al atender una consulta planteada por escrito por la Comisión de Relaciones Exteriores. Luego, cuando es relevado en el cargo, el actual canciller Mario López tiene una posición diferente, donde pide que exista un amplio debate respecto al tema, o sea, no le da un impulso respecto a la celeridad del trato de este acuerdo. Y luego tenemos nosotros el mensaje del presidente de la República, donde no menciona nada respecto al acuerdo de Escazú, habiendo expresado en su mensaje respecto a temas ambientales. Luego tenemos otro momento, la participación del ex premier Cateriano en el Congreso de la República, donde tampoco hace referencia alguna respecto al acuerdo de Escazú. Y en la última presentación del actual premier, Martos, tampoco ha hecho referencia al tema de Escazú. Entonces, mi pregunta, doctor Luis González Posada, es, ¿acaso se ha quedado sola la ministra del Ambiente en este tema? ¿No existe una posición unitaria firme del Ejecutivo respecto a este tema? Quisiera al respecto que nos hiciera algunos comentarios. Le cedemos el uso de la palabra para que absuelva las consultas planteadas por los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra, doctor Luis González Posada. Gracias, señor presidente. Reiterando que yo respeto la opinión del congresista Belaúnde,
pero señalándole que todo servicio tiene un costo. Es imposible que usted pida una información que genera que un personal de abogados, técnicos, ingenieros, prepare un informe, no tenga costo, tiene un costo. Y eso debemos dejar muy claramente dicho para establecer que hay una colisión, como bien lo ha dicho el congresista Mesías, que conoce muy bien el tema porque ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Hay una colisión entre el Acuerdo de Escazú y la Constitución Política del Perú. Y en todo caso, absorbiendo una de las preguntas, si la Comisión de Relaciones Exteriores decide aprobar, esto tiene que pasar al Pleno, para que el Pleno apruebe. El Pleno no ratifica, aprueba. Y una vez aprobado, es el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, quien ratifica, ¿no? Ese sería el procedimiento. Más o menos es lo que el congresista Rubio me señala, ¿no? Nosotros hemos creado mecanismos que deben ser mejor utilizados para que la población aledaña a un centro de producción minera, gasífera o petrolera participe, sea informada. Ellos no son siervos de gleba, no, no pueden ser saltados a la garrocha. En eso hay que educar democráticamente al Estado para que les permitan participar, opinar, trascender. Cuando yo les conté la anécdota de Pisco, esa batalla la ganamos haciendo participar a la población, ilustrándola, conversando con ellos, diciendo, el gas en la planta de liquidación de Pisco no va a matar a nadie, no va a haber un pez muerto. Eso es falso, es una campaña de una empresa medioambiental que seguramente quiere más dinero, ¿no? Para seguir contratando personal o mejorar su remuneración o tener nuevas unidades. Pues no es cierto, y la batalla la ganamos. Y como les dije, hoy día está funcionando esa planta, ¿no? Que significó una inversión de 3.800 millones de dólares, y yo me alegro muchísimo de que esto esté ocurrido. Yo quiero agradecer mucho las palabras tan cálidas del congresista Oreste Sánchez, ¿no? A quien no conozco, pero son expresiones afectuosas que a uno lo estimulan. Muchas gracias, congresista. Yo simplemente trato de hacer lo mejor posible, de manejarme con la mayor serenidad, transparencia, rectitud en todos los actos de mi vida y tratar de decir lo que yo pienso. Puedo estar equivocado o no, pero lo digo. Gracias nuevamente. Y finalmente, al presidente del Congreso, de la Comisión, tiene razón, presidente, completamente razón. Tanto le interesa el acuerdo de Escazú al gobierno, que usted lo ha referido muy bien. El presidente Vizcarra no se ha ocupado una línea del acuerdo de Escazú, ni en público, ni en los mensajes a la nación. El breve primer ministro que tuvimos tampoco lo mencionó en una larguísima exposición, no existió. El nuevo primer ministro tampoco ha dicho una palabra. Esos son mensajes no encriptados, yo creo, abiertos, diciendo, oye, usted, mejor hay que dejar esto al costado. No hay nada, no es nada importante. Yo así lo entiendo, porque si el gobierno estaría interesado, bueno, yo lo hubiera querido escuchar al presidente de la República decir, oiga, como jefe de Estado, yo pido al Congreso de la República que le dé preferencia al Tratado de Escazú y lo apruebe. No lo ha dicho. La ministra del Ambiente, naturalmente, es la que defiende un tratado, ¿no? Y yo la comprendo. Pero decirle a ella que ella me terminó de convencer que el tratado no tiene ningún beneficio para el Estado. No hay un solo beneficio, porque decir que beneficio es que podemos interactuar
Posada, a nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, se agradece la participación del señor Luis González Posada Izaguirre, quien podrá salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias, presidente.